Ja tenim preparat per videoconferència a Luis García Sánchez, LGLS Asesores, economista. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, te oímos un poquito bajo. Intentamos subir un pelín ese audio. Ahora tenemos que, concretamente, hablar del ingreso mínimo vital. Lo hemos venido explicando ya a lo largo de la mañana, pero queríamos contactar contigo para tener un poco más de información útil ayer finalmente aprobado. Por cierto, sin ningún voto en contra. Todos los partidos votaron a favor, incluyendo al Partido Popular, y Vox se abstuvo. Por tanto, ningún voto en contra, y salía adelante, aprobado en el Congreso de los Diputados, el ingreso mínimo vital, que se pone en marcha a partir del 15 de junio, esto es, a partir del lunes que viene, y ya recuerden que la media está entre 461 y 1.015 euros, según el tipo de familia, lo que podrían cobrar, ¿no?, las personas o las familias que lo soliciten. Luis, a grandes rasgos acabo de explicar, ¿verdad?, esos grandes titulares y esas grandes cifras, pero ¿qué podemos hacer y qué significa la aprobación del ingreso mínimo vital según tu punto de vista? Bueno, pues por un lado, ¿quién se puede llegar a acoger? Es decir, un poquito más de información, puede ir a la página de la Seguridad Social, que es seg-mediosocial.es, y en la misma página aparece, en la principal, aparece un link para lo que es el ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, para ver quién se puede acoger. A grandes rasgos, ¿quién se puede acoger a todo esto? Pues personas con edades comprendidas entre 23 y 65 años, pero hay unos requisitos. A ver, ¿cuáles son? Principalmente, los requisitos son que no estén casados, salvo que estén en proceso de separación o divorcio, ¿no? Que no formen parte de lo que es una unidad familiar. Vivir de manera independiente en España con al menos 3 años, ¿vale? Es decir, que tienen que tener 3 años. Lo que pasa es que no especifican si son 3 años naturales o 3 años fiscales, que esto entramos luego en materia. Y por último, lo que son mujeres, víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. Toda esta gente se podría acoger al ingreso mínimo vital, que luego va por unas escalas, por unos baremos, que quien quiera pueda acceder a lo que es la página de la Tesorería, de la Seguridad Social, y ahí entran un poquito más en materia. Ahí estarían todos los requisitos con más detalle, porque además irá por tipo de familia, es decir, el ingreso que podrían percibir a aquellas familias que se les otorgue, ¿verdad?, y se les apruebe la solicitud del ingreso mínimo vital. Quiero recordar que además es complementario con la renta social garantizada que hay en las Islas Baleares. Así es. Se complementa con esta y con cualquier otra que puedan llegar a complementar. Es decir, que no solamente pueden tener esta ayuda, este ingreso mínimo vital, sino que podrían acogerse en función al número de hijos o al número de beneficios que vayan saliendo durante todo este tiempo. La primera pega que yo veo a todo esto, yo estoy completamente a favor del ingreso mínimo vital, que no se me malinterprete, pero el problema que yo veo a todo esto es que al final tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede llegar a salir? Pues de una subida de impuestos, ya sea por IVA o ya sea por subida de IRPF, entre otros tantos. Entonces, son cosas que también, ya estamos viendo que lo que es este gobierno está subiendo constantemente tasa Google, tasa Tobin, etc., tasa también al diésel. Hay una serie de subidas, pero no innovan, o sea, es decir, no están invirtiendo en proyectos de innovación, como por ejemplo, ya sabemos el caso Nissan, el caso Alcoa. Entonces, si nosotros lo único que hacemos es ir dando, pero no invertir, lo único que vamos a tener es, por un lado, fuga de cerebros, ¿no? Que se van a ir a otros sitios. Por otro lado, claro, España, ¿qué tiene? Agricultura, turismo, y luego el sector servicios principalmente. Entonces, yo considero que uno de los puntos que tendrían que hacer es invertir principalmente ¿en qué? En innovación, en tecnología, en desarrollo, en cosas que ahora mismo no tenemos. Es decir, vamos a tener un problema no a corto plazo, sino a largo plazo, a medio largo plazo,
porque al final de lo que se trata es, si yo estoy dando algo, al final voy a tener que cobrarlo de alguna forma, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, es como se debe interpretar una economía de un país. Finalmente, y también se ha hablado mucho, ¿no?, de va sujeto, ha sido el ministro, ¿no?, José Luis Escrivá, concretamente, quien, bueno, pues ha estado, ¿no?, trabajando en este ingreso mínimo vital durante muchas semanas, porque ya hace semanas que se viene hablando, ¿no?, de la aprobación de este nuevo ingreso para las familias más desfavorecidas y que persigue frenar, ¿no?, la pobreza en las familias e impulsar un poco la inclusión laboral. Pero sí que es cierto que es ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha elaborado, ¿verdad?, toda esta normativa, quien ha estado estudiando de qué manera se podía aplicar y, si yo no me equivoco, va a ir a cargo también de la Seguridad Social, de momento el abono de esas ayudas. ¿Es correcto que vaya a través de la Seguridad Social? ¿Podría ir a través de otra vía, como por ejemplo unos presupuestos generales? A ver, Seguridad Social, al fin y al cabo, ¿de qué se compone? De todos los contribuyentes que están cotizando para la tesorería, ya sean autónomos o ya sean trabajadores por cuenta ajena, entre otros. Luego también tenemos los especiales, minería, convenio especial del mar, etcétera, etcétera. No entro en materia en ese aspecto. Es al final quién está cotizando. Al final, de lo que se trata es de... El sistema de seguridad social lleva muchísimos años, más de 40 años, más de 50 años, perdona, y al fin y al cabo es un sistema piramidal invertido. ¿Qué significa? Que en la época de la generación de 1920 a 1930 tenía un sentido el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque, claro, la unidad familiar se componía de, entre hijos y hijas, 7, 5 hijos más o menos por familia. Luego todo esto va descendiendo. La siguiente generación, la generación de padres y demás actuales, pues ¿qué tenían? 3, 2 hijos. La generación actual, 2, 1 y más a largo plazo. ¿Por qué? Porque también hay gente que se incorpora a trabajar después de terminar una carrera, después del máster, con 22, 23, 24 años. Entonces, antiguamente se incorporaban a trabajar mucho más pronto, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Claro, tenemos un sistema completamente piramidal. Entonces, una de dos, o cambian el sistema, o va a través de presupuestos, o tienen que incentivar de alguna forma, porque también, quien no lo sepa, tener un trabajador pues cuesta dinero, es decir, aproximadamente es un 50%, ¿vale? Un 40% que se lo lleva a lo que es la tesorería, de un 38-39%, redondeando, y luego el otro tanto es el IRPF, entre un 2 hasta, depende de la escala. Un trabajador lo que tiene que saber es que 6 meses trabaja para el Estado y los otros 6 meses es dinero que tiene en su bolsillo. ¿Qué pasa? Si empezamos a aumentar costes de tesorería, no sé, incrementando en vez de un 40%, ya he dicho que es una cifra redonda, a un 45, 50%, pues ahí podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor una empresa, una pyme, un autónomo que puede pagar una cifra redonda, 1.000 euros, claro, son 500 euros que se lleva a la Seguridad Social, es decir, el coste son 1.500 euros. Estamos hablando que un 33,33% se lo lleva al Estado. Ahí tenemos un problema, porque no estamos incentivando contratación ni nada de esto, al no ser que cojan y destinen una partida pues con descuentos en la tesorería por incorporación de personal, que ahora mismo los únicos descuentos que hay son para parados de larga duración, para contratos de aprendizaje y formación y alguno que otro más que me dejo, pero principalmente sería eso. Luis, estamos hablando del ingreso mínimo vital, ¿no? De cómo no se abonará, de qué manera de momento va a ir vía Seguridad Social, como estamos explicando, ¿no? Ahora nos explicabas también, ¿no?, cómo se nutre, ¿no?, precisamente la Seguridad Social, evidentemente, ¿no?, con esos impuestos los que vamos pagando todos los ciudadanos, del bolsillo de todos, como bien decíamos. Ingreso mínimo vital. Claro, les decía, el objetivo, ¿no?, pues evitar, evidentemente, que haya familias en situación de pobreza y crítica y sin ningún tipo de ingresos, ¿verdad? Además en nuestro país, en España. ¿Ha llegado para quedarse, crees, el ingreso mínimo vital?
A ver, como todo país de la zona euro, bueno, a nivel mundial y demás, es algo que yo lo dejaría, siempre y cuando cumplas unos requisitos que no estoy completamente a favor de cómo lo están interpretando este gobierno. Yo lo que haría sería, ¿por qué no, si es una unidad familiar, es decir, padre-madre, pues ¿por qué no pueden llegar a tener acceso, ¿no? Que supongo que, como bien ha hecho este gobierno, ha sido ir corrigiendo, ahora te digo una cosa, luego lo modifico dentro de X, ¿no? Dentro de 2 días, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, pues espero que vayan corrigiendo y vayan haciendo modificaciones dentro de este Real Decreto Ley. Yo soy partidario de que se quede, pero siempre y cuando cumpla unos requisitos. O sea, lo que no se puede ir haciendo es ir dando dinero a todo el mundo, porque luego al final todo esto hay que pagarlo de alguna forma, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues oye, si tú tienes unos estudios y demás y mientras hagas una formación específica en un sector X, no sé, lo que sea, pues a partir de ahí pues sí que tengas este ingreso hasta porque estás continuando formándote, Claro. ¿no? Yo esto sí que lo veo vital. O sea, lo que no veo lógico es dar un dinero a alguien que no trabaje por él. Es decir, que no me malinterprete, ¿no? Es decir, yo cojo, estoy dando un dinero, pero a cambio lo que necesito es que esta persona evolucione, ya sea formándose, ya sea... Formándose o de alguna manera, ¿no? Así es, así es. Luis, estoy en el último minuto y además tú estás atareado a partir de las 9, no te puedo enredar, pero quiero ponerte un titular encima de la mesa y tenemos 60 segundos. El PIB caerá un 14,4% si hay otra ola de contagios. Es la previsión de la OCDE, que sitúa a la economía española como una de las más castigadas por la crisis del coronavirus. Así es, con los números que tienen ahora mismo, porque los números que hay ahora, ya sabemos que las comunidades autónomas no están dando la información actualizada, pero no por un problema de la comunidad autónoma, sino a lo mejor por sobrecarga de trabajo, lo que sea. ¿Qué pasa? Que si no se tienen todos los datos, no sabemos. Ese número seguramente será mucho mayor, ya que ese 14% para mí es tirada hacia la baja. O sea que es un 14% a la baja, entonces podría ser incluso más según tus previsiones. Ya estaremos muy pendientes. Previsiones son, ¿no? Ya veremos cómo no se enfrenta y al final, cuando acabe el año, veremos hasta dónde llega, ¿no? Ese porcentaje del Producto Interior Bruto y esa caída en España y si se cumplen estas previsiones. Luis García Sánchez, economista, LGS Asesores, muchas gracias. Que tengas una buena mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.